Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén acompañando. Bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. El día de hoy nos reunimos una vez más para hablar de lo que nos concierne, los mercados y cómo hacer dinero en los mercados. Pero la realidad es que el objetivo de todos es ganar más. Pero ¿cómo poder ganar más operando menos? Porque sabemos que cada operación, cada clic que hacemos en el mercado puede abrir nuevas oportunidades, pero también puede presentar nuevos riesgos. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de un tema que sé que le interesa a muchos, el scalping efectivo. ¿Pero cómo? Con confirmaciones de liquidez y de volumen. Y para eso tenemos el día de hoy a Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa, que nos va a comentar y nos va a dar paso a paso cómo lograr ese objetivo. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Alinor. Muchas gracias al Instituto Español de la Bolsa por tenernos acá un día más, acompañándolos justamente para poder aprender de los grandes mercados financieros y poder claramente, pues, tener los mejores resultados. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo ganar más operando menos, basados en la estrategia del scalping, con confirmaciones en lo que tiene que ver con liquidez y volumen. Entonces, vamos a estar abordando este tema. Como ustedes ya saben, primero vamos a hablar un poquito de una parte teórica, mostrarles el funcionamiento de todo esto y ya después entraremos al gráfico directamente para poder ver y revisar el mercado, cómo podemos aplicar esto dentro de él. Entonces, ¿qué es el scalping y por qué puede ser tan rentable? Yo creo que deberíamos de preguntarnos inicialmente. Vamos directo al grano. Pues de hecho, el scalping es una estrategia de trading que se basa en hacer operaciones rápidas, en lugar de buscar grandes movimientos que pueden durar horas, incluso días. Lo que hacemos es entrar y salir del mercado en pocos minutos, incluso en algunas ocasiones en segundos. ¿Cómo funciona? Bueno, lo que hacemos es nosotros identificar, digamos, como un momento específico del mercado donde hay una probabilidad alta de que el precio se mueva con fuerza en una dirección, ya sea al alza o a la baja. Nosotros entramos, tomamos nuestra ganancia y salimos. Así de simple. No nos casamos con una dirección, no esperamos todo el día, estamos buscando es más eficiencia, más no desgaste. Entramos, nos dimos cuenta si la operación se cumplió o no, salimos. Esperamos otro movimiento, entramos y salimos. Así sucesivamente. No nos desgastamos como tal esperando que el mercado no. Entonces yo espero que de aquí llegue la tendencia alcista hasta este punto. No, simplemente aprovechamos la rapidez. Ahora, ¿por qué es rentable? Y es rentable porque cuando identificas muy bien esos momentos claves, puedes tener varias entradas exitosas al día. Cada una, obviamente, pues con bajo riesgo y una alta probabilidad. Además, no necesitas mantenerte todo el día frente a la pantalla. Eso es también algo muy importante. Entonces, cada operación tiene un objetivo claro: aprovechar desequilibrios momentáneos. Estos desequilibrios ocurren cuando hay más compradores que vendedores o viceversa, cuando hay más vendedores que compradores por un instante, por un momentico. Si tú sabes dónde y cuándo mirar, puedes beneficiarte de estos movimientos sin necesidad de predecir todo el mercado. Claramente, pues esto tiene unas ventajas. Entonces tenemos las ventajas del scalping. Hay una que, por ejemplo, es menor exposición al riesgo porque estamos menos tiempo en el mercado, más oportunidades durante el día, resultados mucho más rápidos, requiere de hecho mucho menos capital que o alguna que para operar, por ejemplo, el swing trading o inversiones a largo plazo. Puedes operar incluso en rangos laterales o consolidaciones si sabes muy bien identificar esos momentos de entrada, cosa que de pronto con el swing o con el daily no se puede. Una de las normas, entre comillas, que está implícita dentro de ese tipo de operativas es no operar cuando hay consolidaciones, porque nosotros sí aprovechamos las tendencias en ese tipo de ejecución. En cambio, en el scalping no hay ningún problema. Y lo otro sería, bueno, ¿para quién es ideal ese tipo de operativa? Bueno, pues es ideal para, por ejemplo, aquellas personas que tienen tiempos cortos durante el día por operar.
aquellas personas que tienen el trading como un ingreso adicional, pero que a su vez tienen que estudios o tienen trabajo o tienen ciertas obligaciones, pues bueno, el scalping es un tipo de operativa que se puede ajustar a ese tipo de personas que no tienen tanto tiempo para sentarse a operar. Para aquellos que prefieren, por ejemplo, tomar decisiones rápidas y no tener que esperar largos movimientos, y esto pasa muchísimo. Todo el mundo, digamos, al momento de empezar en el mundo del trading, eh, empiezan con sus primeras operaciones y les cuesta demasiado mantener una operación abierta. Ven la operación abierta, incluso algunos, la primera vez que abren una operación y se dan cuenta que está nada más abierta en pérdida, se asustan, se preocupan, porque no entienden que igualmente la mayoría de ocasiones, siempre que abrimos una operación, va a abrir en negativo por tema del spread, que es algo normal. Y cuando lo vemos en ganancia, nos entra esa ansiedad de quererla cerrar rápidamente. Como, uy, no, pero qué tal que se regrese. Y si pierdo, no, yo mejor cierro. Y muchas veces después vamos a ver el mercado y el movimiento que esperábamos sí se cumplía. Entonces pudimos haber cerrado mucho mejor. Entonces, hay otras personas que simplemente dicen como, no, es que yo me da pereza esperar todo este tiempo, no, no estoy para esperar que el mercado, mejor dicho, me dé en minutos, horas, en días, se cumpla la operación. Yo prefiero asegurar rápidamente. Entonces, yo prefiero tomar decisiones mucho más rápidas y no esperar largos movimientos. Para ese tipo de personas es ideal el scalping. También para quienes disfrutan de un estilo de trading activo, pero que quieren simplificar, porque aquí obviamente, pues, por más que es menos tiempo en la pantalla, nos tenemos que estar acá súper activos dentro del mercado. Para personas que están comenzando y quieren resultados de pronto medibles a corto plazo, sin claramente, por favor, sin dejar de ser realistas, ¿no? O sea, no es como yo quiero ya ver el 300% de mi cuenta en 2 días, por favor. O sea, hay que ser muy consistentes igualmente y ser realistas. Pero ojo, repito, no se trata de operar por operar. No es una metralleta de entradas, ¿no? Se trata de ser muy selectivo, de operar con lógica, más no con ansiedad. Entonces, el scalping no se trata de hacer más, se trata de hacer mejor. Quiero que se lo graben. Es más, voy a colocar esa frase acá durante la sesión, la voy a tener aquí en el día de hoy. El scalping no se trata de hacer más, se trata de hacer mejor. Mucho cuidado con eso, porque muchas veces veo personas que están dentro del mercado y dicen que son scalpers y demás, pero lo que hacen es mejor dicho, tener una metralleta en el dedo cuando van a activar operaciones y empiezan, compra, listo, cierro, venta, compra. No, eso no se trata de hacer eso. O sea, no se trata de meter 300 operaciones en un día. Se trata de hacer las cosas mucho mejor y con lógica. Mm, Ahora, como decíamos en un principio, vamos a hablar sobre cómo, obviamente, utilizar el scalping con confirmaciones tanto de liquidez como de volumen. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos, pues, ¿qué es la liquidez y cómo la podemos identificar? Pues ahora vamos con un concepto fundamental, pero que capaz muchos no entienden muy bien, y es el de la liquidez. Y yo me he dado cuenta que últimamente, tanto en redes sociales como, eh, bueno, en muchos aspectos o momentos, me doy cuenta que la gente ahorita le da el tema de cualquier movimiento a la liquidez, ¿no? Entonces, ven que alguna persona llegó, publicó una operación, la perdió. Ah, no, es que eso fue porque fue a recoger liquidez en tal parte. Yo, ok, ok, está bien. Digamos que sí. Eh, entonces después dicen como no, lo que pasa es que el mercado tiene mucha liquidez por recorrer. Mira, todo esto es liquidez. Ok, sí es cierto, pero no es tan así. Entonces vamos a entender juntos acá un concepto muy clave que quiero dejar como claro, que es el de la liquidez. ¿Perfecto? Entonces, la definición sencilla es simplemente la liquidez es el dinero disponible en el mercado para que tú puedas comprar o vender sin afectar demasiado el precio. ¿Ok? Los voy a repetir. La liquidez es el dinero disponible, lo que tienes disponible en el mercado para que tú puedas comprar o vender sin afectar demasiado el precio. En otras palabras, son, digamos, entre comillas, las zonas
donde hay muchas órdenes esperando ser ejecutadas, ¿ok? Entonces piensa en la liquidez como el combustible del mercado, ¿sí? Entonces, sin liquidez, obviamente, pues no hay movimiento real. Y eso, pues claramente, pues los grandes lo saben. ¿Y por qué es tan importante para nosotros entonces el tema de la liquidez? Porque los grandes jugadores, llámese bancos, instituciones, fondos, necesitan liquidez y la necesitan para poder ejecutar sus operaciones sin que el precio se dispare o se colapse por la culpa de ellos, por su culpa. ¿M? Entonces, ellos no compran claramente, obviamente, ellos no compran como tú o yo. Ellos no compran como nosotros. Ellos mueven millones, o sea, pero millones y millones de dólares. Y acá yo he luchado un poquito contra este tema del nuevo movimiento, el análisis institucional, donde muchas veces nos dicen como vamos a aprender a operar como las grandes instituciones. Mentira. El trading de las instituciones está hecho para ellas. Nosotros no vamos a poder operar como ellos. No, 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 no. O sea, es muy complicado. Incluso analizar como ellos también es un poco complicado porque tú eres solo una persona. Los fondos tienen un grupo de personas analizando en cada momento. Entonces, que se puede llegar a más o menos revisar dónde estas instituciones han puesto sus órdenes y esto y lo otro, más o menos, ¿sí? Pero bueno, entonces ellos no compran ni venden como nosotros, ellos mueven millones y para hacerlo sin alertar al mercado, tienen que de hecho pues actuar con mucha inteligencia. Por eso buscan zonas donde hay demasiada liquidez, es decir, muchas órdenes apiladas, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros normalmente vemos como, no sé, digamos que el precio se encuentra en este punto A, ¿listo? Y resulta que el mercado o algún fondo requiere que el precio llegue a este punto B, ¿sí? Por X o Y razón. Hay miles de razones por las cuales ellos pueden llegar a querer ese tipo de situaciones, ya sea por que tienen operaciones en venta y quieren llevar el precio hasta este punto para cerrar un target, ya sea porque quieren llevar el precio de una acción hasta este punto para poder comprar en un precio más bajo. Hay muchas razones por las cuales ellos pueden querer que el precio caiga de este punto A a este punto B. Sin embargo, a pesar que ellos tienen miles y millones de dólares para poder mover, muy probablemente no tienen la fuerza suficiente para llevar el precio de este punto A este punto B seguido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos lo que hacen es simplemente llegar y buscar un punto que muy seguramente está sobre este punto de acá, que lo llaman como un punto de interés, ¿sí? En este punto de interés. Entonces, ellos llegan y ejecutan operaciones del mercado y lo que hacen es moverlo un poco, lo mueven un poco, lo mueven un poco. Sin embargo, en este punto de acá, y aquí voy a colocar signo de pesos, denme un momentico, necesito pesos acá. Acá se empiezan a ver, uy, mucho dinero. Acá empieza a quedarse mucho dinero, que es lo que nosotros conocemos con la liquidez, ¿sí? Empieza a quedar acá dinero todavía guardado. Porque los otros fondos, las otras instituciones llaman la atención. Dicen como, uy, alguien está moviendo el mercado. ¿Cómo así? Hay una alta probabilidad de que podamos aprovechar todo su movimiento. Entonces acá en este punto, que lo llamarían como el punto de interés, ¡pap!, se vuelve como el objetivo. Y aquí se empiezan a acumular muchísimas órdenes, pero muchísimas órdenes. Entonces el precio viene, nuevamente sube, activa todas estas órdenes de acá y ahí sí, ¡pa!, cae con fuerza hasta el punto esperado inicial. Entonces, eso es lo que normalmente puede llegar a pasar dentro del mercado. ¿Qué es lo importante acá? Lograr identificar estas zonas de acá. Y no es tan fácil. O sea, aunque no parezca, aunque parece como, pues tan sencillo. No, no es tan fácil. Realmente no es tan sencillo hacerlo, ¿sí? Entonces, es muy importante para nosotros, claramente, y por eso es que ellos buscan como estas zonas donde hay mucha liquidez para poder llevar el precio de un punto A un punto B sin simplemente alertar a que, mejor dicho, llegó el mercado, se subió de la nada y todos quedaron como, uy, ¿qué pasó acá? No, ellos tienen que hacerlo de manera inteligente. Entonces lo que hacen es mover un poquito el mercado, llamar la atención de otros fondos, de otros bancos y demás para activar otras órdenes como tal y llevar el movimiento pues mucho más fuerte sin ningún inconveniente, ¿ok? Ahora,
¿Dónde está esta liquidez? ¿Dónde? Bueno, pues la encontramos en distintos puntos. Por ejemplo, uno, está encima de los máximos anteriores. Ahí están los stop loss de los que vendieron como tal. Entonces, y ellos lo saben. Por eso es que muchas veces cuando estamos operando y empezando, que la gente nos dice como, no, mira, entonces tú llegas y si ves el mercado que está en una tendencia alcista, pues buscamos compras y colocas tus stop loss por debajo del último alto. Ellos ya lo saben. Por debajo del último bajo. Ellos ya lo saben. Debajo de los mínimos anteriores, ahí están los stop loss de las personas que compraron. Entonces, por ejemplo, personas que vendieron en este punto, muy probablemente algunos tendrán un stop loss acá, otros tendrán un stop loss acá. Y están apoyando este movimiento. Personas que están comprando en este movimiento tienen stop loss por acá y tienen stop loss por acá. Así es sencillo. Es muy probable que así sea. Entonces, ahí es donde está esa liquidez. Y también en zonas de consolidación, donde el precio está, digámoslo, como atrapado y se acumulan muchas órdenes y el precio pues va donde está el dinero. Entonces, cuando ustedes van a una sola consolidación, ya no solo se va a tratar de como de, ay, no, es que el precio se consolidó. No, es que hay una alta probabilidad que allí hay bastantes órdenes acumuladas y ahí hay mucha liquidez. Entonces, estas zonas son como, digamos, imanes para el precio. ¿Por qué? Pues porque es donde se concentra el dinero y el precio va donde está el dinero. Así de sencillo. Ahora, ¿qué hacen los grandes? Pues primero, detectan zonas donde hay muchas órdenes, ya sean stop loss, llámense buy stops, sell stops, cualquier de estas órdenes. Segundo, llevan el precio ahí a propósito y activan esas órdenes. ¿Se acuerdan lo que les acabo de comentar? Que lleva el precio justamente, empieza a moverse, empieza a moverse, llaman la atención claramente pues de varias instituciones y demás, donde pues tienen un punto, una zona donde saben que hay varias órdenes, llevan el precio hasta allí, justamente activan esas órdenes y revierten el movimiento. Tercer punto, revierten el movimiento y aprovechan que el resto del mercado está atrapado. Entonces, muchas veces lo que pueden llegar a hacer es simplemente en este punto activar las órdenes o incluso sabiendo que muchos de nosotros, los retail, los que somos, digámoslo así, pequeños dentro del mercado, que estamos allí esperando ese tipo de ejecución, lo que hacen es simplemente mover el mercado mucho más, recoger toda esa liquidez, recoger claramente ah, pues todos esos stop loss y después, boom, el movimiento que todo el mundo estuvo esperando. Y adivinen qué es lo que nosotros decimos. Adivinen qué es lo que la mayoría de gente dice. No, es que esto está manipulado, es que el trading no sirve, el trading no funciona, es que simplemente esto no es sirve. No, no es que no sirva, no es que no funcione, es que esto, o sea, esto literalmente es así todo el tiempo. Así es. ¿No nos gusta? Obviamente no, es horrible que esto tenga que ser así, ¿sí? Pero por eso es que hay que entender muy bien cómo funciona todo ese tema, ¿sí? Entonces, eso se conoce claramente pues como una casa de liquidez, em, una trampa, digamos, perfecta diseñada para hacer que la mayoría de nosotros entre mal. Y nosotros entonces, ¿qué hacemos como scalpers inteligentes? Pues primero, no entramos donde está la mayoría, obviamente. Segundo, vamos a esperar a que los grandes actúen. Y tercero, entramos justo cuando se revela la intención real del mercado. Entonces, aquí te regalo justo otra frase que hace un tiempo uno de mis mentores me dijo y es como, en el trading no gana el primero que entra, gana el que entiende por qué el precio está yendo allá. Ojo con eso, ¿sí? Porque aprender a detectar la liquidez no es una habilidad más, es prácticamente el corazón de una estrategia profesional. Porque si tú entiendes dónde está el dinero, entiendes hacia dónde probablemente irá el precio. ¿Listo? Entonces, eso es la liquidez. Y vamos a hablar claramente ahora de nuestro segundo factor, que es el volumen y cómo podemos usarlo como confirmación. Entonces, nosotros ya identificamos una zona de liquidez. Perfecto. El precio se acercó, está rompiendo, pero ahora viene la gran pregunta. ¿Ese rompimiento es real o es una trampa? ¿O es un falso rompimiento?
Y ahí es donde entra el volumen. Es prácticamente nuestra señal de confirmación. Entonces, la definición clara, el volumen es prácticamente, bueno, el volumen es la cantidad de operaciones ejecutadas en un periodo de tiempo. Cuanto más volumen hay más interés, prácticamente más interés hay en ese movimiento. Es más fuerte ese movimiento. Es como en prácticamente, a ver cómo les explico. Em, es como estar en una subasta, ¿sí? Si nadie levanta la mano, pues no hay interés, ¿cierto? Pero si todos levantan la mano a la vez, hay competencia, hay presión, hay volumen. ¿Y esto porque es crucial para nosotros? Porque es importante para nosotros. Bueno, porque el precio puede romper una zona simplemente por manipulación, pero si ese rompimiento no está respaldado por volumen, pues prácticamente no tiene sustento, ¿sí? Lo que les explicaba hace poco, que muchas veces vamos a encontrar que pues está este tipo de movimiento donde vemos el precio viene, tal, regresa, y nosotros decimos como, uy, eso era una zona importante, pero muchas veces llega, sube un poquito más, y nos vamos a encontrar que en ese rompimiento de esta zona, como tal, no hay tanto volumen, era un volumen pequeño. Entonces, este movimiento, este rompimiento no está justificado. Y ahí es donde nos damos cuenta como, ah, no, eso simplemente está cazando liquidez, este es un movimiento de un falso rompimiento, no tiene ningún respaldo. Entonces, simplemente yo entiendo que el precio está recogiendo liquidez y que tengo que esperar a que el mercado se posicione para yo poder entrar inteligentemente. ¿Listo? Entonces, es prácticamente construir una casa sin cimientos, no tiene un sustento este rompimiento. Entonces, pero por ejemplo, si hay un pico de volumen justo al romper, o sea, estamos viendo el volumen, listo, viene normal, tan, y en el momento que se rompe esa zona, vemos un pico de volumen, en este caso sería un pico de volumen verde, o sea, que hay una alta fuerza compradora, pues obviamente es una confirmación poderosa, como, ok, no, tal vez acá el mercado no va a regresar, sino que simplemente el mercado en efecto va a querer buscar subir. Por eso les digo como que antes de simplemente revisar una zona y dejar programada una operación, es revisen, vean qué está haciendo el mercado, qué les está diciendo que quiere hacer. Vayan con él, porque si tenemos esos dos escenarios, ya sea uno, un rompimiento pero que no está respaldado por el volumen y que no tiene sustento, o dos, un pico de volumen justo al romper o revertir en una zona de liquidez, pues puede significar una cosa o la otra. Una simplemente es un falso rompimiento y la otra es una confirmación respecto a que el mercado quiere hacer algo. Entonces, un ejemplo práctico. Em, el precio rompe un mínimo anterior, ¿sí? Tenemos acá un mínimo, el precio rompe este mínimo anterior. Sabemos que allí hay liquidez, ¿cierto? Ya sabemos eso. Perfecto, aquí hay liquidez. Después de eso aparece una vela alcista muy fuerte. Entonces vino acá, rompió este mínimo, pero aparece una vela alcista demasiado fuerte. Y justo en esa vela el volumen, que es nuestro indicador, que ya todos lo conocemos, sube de una forma significativa. Vemos que el volumen venía pequeño, tal, y de un momento a otro, ¡brum! Sube de una forma significativa, justo en esa vela alcista. Pues eso nos dice que no solo fue una vela bonita, no solo fue una, ay no, una vela envolvente, no, eso fue que fue una entrada real de capital. Y si los grandes están entrando, pues tú quieres estar con ellos, no contra ellos. Porque muchas veces vemos ese tipo de movimiento y, uy, no, entonces voy a vender porque en cualquier momento sale. No, 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 no. Cuando ese tipo de cosas pasan es porque precisamente estamos viendo que el mercado y los grandes están operando en esa dirección. Vámonos con ellos, así de sencillo. O sea, no, porque vamos a irnos en contra de ellos, imagínate. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo lo utilizamos nosotros en nuestro trading? Bueno, primero marcamos nuestras zonas de liquidez. Ya lo hablamos anteriormente, ¿no? Las zonas de liquidez están por debajo de los mínimos, encima de los altos o en zonas de conciliación. Segundo, esperamos a que el precio llegue y reaccione. Esperamos a que el precio llegue a alguna de estas zonas de acá. Tercero, observamos el volumen en ese momento. Cuarto, si el volumen acompaña el movimiento, es nuestra confirmación.
Pero si por el contrario, si no hay volumen, ¿qué tenemos que hacer? Paciencia, tener mucha paciencia, porque probablemente estemos hablando de una trampa, ¿sí? Entonces el volumen es prácticamente el traductor de las intenciones. Te dice lo que el precio a veces quiere ocultar un poco. Entonces usar volumen junto con liquidez nos da el contexto. No solo vemos lo que pasa, sino que entendemos por qué está pasando. Y eso es lo que diferencia un trader reactivo de un trader profesional, porque no se trata de adivinar, se trata de esperar a que el mercado literalmente hable. Y cuando y cuando el mercado habla con volumen en zonas de liquidez, es cuando más claro está el mensaje. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que todos estos términos estén quedando súper claros, porque ahora sí, vamos a la acción. Pero antes de eso, quiero que tengan un momentico para recibir una información muy, muy importante, demasiado importante, que sé que les va a gustar, sé que les va a servir y sé que la van a poder aprovechar de la mejor manera, pero para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que sea la persona indicada de darles esta información. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y yo sé que son muchos los que se acercan ahora para preguntarnos cómo ganar en los mercados, cómo ganar en los mercados en esta situación y especialmente en Forex y en el mercado americano, un mercado que se ha visto tan afectado, tan movido a partir de la llegada del presidente Trump. Y por eso aprovechamos este momento para presentarles lo que sería el servicio Experience. El servicio Experience es un servicio de cartera inteligente. Es un servicio que lleva más de 10 años con nosotros ya en el Instituto Suizo de la Bolsa y ahora en español y se dedica únicamente a lo que es el mercado americano. ¿Ok? Nuestros expertos, nuestros traders y nuestros analistas, que ya suman muchísimos años de experiencia en el mercado, ya también comandados por Mauricio Monti, nuestro editor en jefe internacional, quien suma más de 40 años en el mercado, 40 años como trader. Ellos son los encargados de crear entre 2 a 4 entradas para el mercado americano cada mes con posiciones que van a durar entre algunas semanas, algunas más, otras menos. Entonces tenemos unas señales que les van a hacer ustedes ganar en el mercado. Ustedes van a recibir el stop loss, take profit, todo lo que necesitan con una gestión de riesgo bastante moderada. Esto nos ayuda a que sin importar lo que pase en el mercado, vamos a establecernos y no vamos a lo que muchos de ustedes nos dicen cuando nos llaman, quemé mi cuenta. Eso no pasa con un servicio profesional que tiene una gestión de riesgos adecuada, moderada y eficiente como Experience. ¿Ok? Si ustedes quieren saber más de este servicio, si ustedes quieren saber más de cómo ganar en el mercado americano, si ustedes quieren saber más sobre qué tenemos nosotros para ofrecerles a ustedes para poder mejorar en el mercado y aumentar sus ganancias, no duden en contactarnos. Estamos en info@institutoespanoldelabolsa.com y en el 692-926331 más 34 692-926331. Es el momento de ganar, es el momento de operar como los profesionales y es el momento de tomar decisiones inteligentes para construirse el futuro financiero que siempre han soñado. Así es, así que aprovechen este tipo de servicios que créanme que les va a ayudar demasiado en su trayectoria como traders y qué mejor hacerlo que de manos de expertos como los del Instituto Español de la Bolsa. Así que aprovechenlo ahora. Entonces, para continuar con nuestro tema, pues bueno, voy a ir a un quinto punto donde vamos a hablar de cómo combinar la liquidez y el volumen en una estrategia sencilla, ¿sí? Hasta ahora, pues hemos visto por separado los dos pilares, tanto la liquidez y el volumen, pero ahora vamos a unirlos en una estrategia simple, pero muy poderosa para poder hacer scalping de una manera efectiva. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo va a ser tener una metodología muy clara que les pueda permitir y que nos permita encontrar entradas de alta probabilidad con bajo riesgo
y buenas posibilidades de ganancia, ¿sí? Esta estrategia pues, no se basa en indicadores complejos, sino en el comportamiento del precio y la actividad real del mercado, ¿sí? Entonces vamos a irla viendo paso a paso. Entonces, paso número 1. Vamos a identificar zonas de liquidez, ¿vale? Entonces, el paso número 1 de la estrategia es identificar zonas de liquidez. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que marcar nuestras zonas clave. ¿Cuáles eran? Bueno, primero, máximos y mínimos anteriores. Segundo, consolidaciones donde el precio estuvo atrapado por mucho tiempo. Y otras también importantes pueden ser zonas psicológicas, que son, bueno, los precios psicológicos prácticamente son números redondos como 1.2000, 1.25000, ¿sí? Entonces, si los llegamos a encontrar, pues sí. Normalmente, por ejemplo, puede ser acá uno cercano al 1.13500. Eso podría ser una zona psicológica dentro del precio. Entonces, lo que nosotros hacemos va a ser, pues, marcar pues, estas zonas. Entonces, podemos marcarlas de esta manera o pueden simplemente, como yo lo hago normalmente, pues, marcarlas de esta manera, como que yo dejo estos punticos acá de interés, marco los últimos mínimos como tal, ¿sí? Ahora, importante, si yo veo que el precio está en este momento en una tendencia alcista, pues yo marco normalmente son los mínimos, ¿sí? Yo no me pongo a marcar, por ejemplo, estos altos de acá, sabiendo que aquí hay liquidez, ¿sí? Pero entiendo que el mercado en este momento está subiendo y que lo que primeramente va a ir a buscar muy probablemente serán estas zonitas de acá, ¿cierto? Estas zonitas de acá y posteriormente pues llegar hasta acá. Pero por ahora me interesa en dónde va a entrar el mercado. Entonces, estas zonas son donde la mayoría de traders comete errores y ahí es donde queremos estar muy atentos, en estas zonas de liquidez, muy importante. Es más, podemos ver como por ejemplo acá, esto es un alto, que es una zona de liquidez y el mercado viene, llegó hasta acá y empezó acá a encontrar como esa fuerza allí, ¿no? Entonces es un buen indicio. Zonas de consolidación, como por ejemplo esto de acá que se está formando justamente en este momento. Vean, el mercado sube, baja, sube, baja, subió, regresó. Aquí justamente estamos encontrando en vivo una zona de liquidez muy poderosa, como lo es una consolidación. ¿Listo? Segundo, ¿qué vamos a hacer? Segundo, discúlpeme un segundito. Ya. Segundo, vamos a esperar esto, lo que conocemos como la casa de liquidez, ¿sí? Entonces el precio se mueve hacia esas zonas, no por casualidad, se mueve porque hay dinero esperando y nosotros queremos ver un rompimiento de esa zona, pero sin entrar todavía. Entonces ya sabemos que acá tenemos una zona de liquidez tremenda, ¿no? Lo que es una consolidación. ¿Qué queremos esperar? Queremos esperar que el mercado rompa esta zona de liquidez y que vaya directamente a donde tiene que ir. ¿Cuál es lo más probable en este caso? Lo más probable es que vaya a buscar esa zona superior. ¿Listo? Entonces vamos a colocar acá, segundo punto, esperar la casa de liquidez. Perfecto. Entonces, como les digo, vamos a esperar un rompimiento. No vamos a entrar todavía en ese rompimiento porque esto puede tomar forma de ya sea un falso rompimiento, que es que el precio atraviesa la zona y vuelve, como esto de acá. Vean, acá llegó, el precio atravesó, pero regresó. Es un falso rompimiento. Podemos encontrar una mecha larga en una vela, mismo ejemplo de acá. Podemos encontrar un movimiento rápido y brusco que luego se revierte. Podemos encontrar que el mercado llega, rompe rápidamente y ¡boom! Se regresa inmediatamente. Esos son falsos rompimientos, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Sí? Hay que tener muy en claro lo que estamos buscando. Tercero, confirmación con volumen. Y para esto, entonces vamos a añadir nuestro indicador, volumen, que es este de acá. Este de acá. Perfecto. ¿Se dan cuenta? El volumen normalmente viene en una misma porción. Dense cuenta como por ejemplo en esta habilidad acá que rompió, el volumen no cambió. No hubo un acompañamiento de un volumen a un aumento de volumen significativo. Así que eso simplemente te indica, no quiero romper. Diferente, por ejemplo, esto de acá. Ven esto de acá. Eso fue una consolidación. ¿Sí o no? Eso es una consolidación. El mercado sube, baja, sube, baja, sube, baja, en una misma zona. Vemos acá el volumen, normalito, pum,
acá bajo el mismo rango, viene, empieza a subir, pero dense cuenta cómo a medida que va subiendo y me va rompiendo esta zona, adicionalmente encontramos un aumento en el volumen. ¿Sí ven? Y no es casualidad que después del rompimiento el volumen haya venido aumentando y que después de eso el precio regresa a mi zona y posteriormente dé un movimiento al alza. ¿Sí? Entonces, aquí es donde uno empieza a mirar, bueno, qué zonas de liquidez tenemos acá en la parte superior. Estas de acá, estas de acá, estas de acá, estas de acá, ¿cierto? Esta de acá. Entonces, el mercado vino, me consolidó, rompió, aumento de volumen, vino otra vez a buscar alguien dentro de mi zona, recoger todas estas operaciones que habían acá y lo que hizo fue simplemente ir a buscar toda esta liquidez que todavía quedaba por encima. ¿Sí ven? Así funciona. ¿Fácil o difícil? Muy fácil, es demasiado fácil. Vamos a ver si en el tiempo que les voy explicando la estrategia, este movimiento de acá se nos puede dar. Sería espectacular y ojalá que sí. Pero bueno, entonces vamos ahí. Confirmación con volumen. Aquí es donde nosotros decidimos si entrar o no. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver si el volumen acompaña el rompimiento o la reversión. En este caso, ¿cuál fue? En este caso, el volumen acompañó el rompimiento, ¿cierto? Porque si tú ves que justo en el momento de romper o que el precio regrese, el precio hay un pico de volumen, esa es nuestra confirmación. Exactamente esta. Puede haber sido justamente en este punto de acá o justo en el momento que empieza a regresar. Si se dan cuenta, ven, el precio viene, rompe, aumento significativo de volumen. Es que no es un aumento como, ay, no, es que fue pequeñito, un poquito por encima. No, fue un aumento significativo del volumen, regresa y esa es mi confirmación. O sea, ya es como, hey, aquí fue, nos fuimos. O sea, no necesitábamos más confirmación que esta. ¿Sí? Entonces, em, si por otro caso, por ejemplo, no hay volumen, si el mercado llegó, rompió y no existe un aumento significativo del volumen, ya sabemos que es una posible trampa. Pero si es con volumen, como fue este caso de acá, pues es prácticamente una intención real del mercado. Entonces, hay que revisarlo. Paso número 4. Entrada precisa y stop loss. Importante, ¿no? Siempre con stop loss. Siempre, siempre. Entonces, una vez nosotros confirmamos con volumen, podemos, uno, pues entrar en la siguiente vela de confirmación. En este caso, pues vimos que el mercado regresar, vimos que entró en nuestra zona. Aquí yo pudimos haber entrado nosotros sin ningún inconveniente, o cuando vimos que el mercado ya se regresó, haber entrado en este punto de acá. Cualquiera de las dos es válida, pero importante eso. Segundo, colocar nuestro stop loss justo después de la mecha o el último extremo. Me explico. En este caso, ustedes pueden haber colocado, si ustedes entraron tan pronto dentro de la zona, no sé si tocaba colocar un stop loss por acá, alrededor de unos 10 pips. Igualmente, como ustedes saben, yo normalmente lo que hago es buscar un 1 a 2, un 1 a 3. En este caso nos dio aproximadamente un 1 a 2. Si se dan cuenta, pues habíamos colocado aquí por debajo de la zona, unos 20 pips de take profit, un 1 a 2 sin ningún inconveniente. Incluso, pues los que hubiesen querido probar un poco más rápido, pues también un 1 a 1. Deme un segundito, por favor. Perdón, perdón, perdón. Ya, perfecto. Volvimos. O en su defecto, si ustedes colocaron, por ejemplo, en este punto de acá, pues ustedes han podido colocar un stop loss un poco más pequeño, porque eso ya fue como una entrada mucho más confirmada de, ok, el mercado regresó y ya empezó a subir. Yo hubiese colocado el stop loss incluso un poco por acá. Mismo escenario, no me dice yo entonces por allá, uy, me voy a ir entonces por allá, no, 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 1 a 3. Entonces, en este caso, un 1 a 3, 1 a 2. Acá en este caso, pues el 1 a 3 se cumplió, tanto también como el 1 a 2 se cumplió sin ningún inconveniente. Por ahora todavía este no se nos ha cumplido. Espero que por favor que el mercado se mueva lo suficiente para poder mostrarles a ustedes en vivo cómo sería esto. Pero bueno, entonces colocamos nuestros stop loss justo después de la mecha o el último extremo que encontramos dentro del mercado y claramente, pues como les estoy comentando, pues usamos un riesgo-beneficio de al menos un 1 a 2, ¿ok? Máximo un 1 a 3.
Eso nos va a permitir tener una estructura muy clara y proteger nuestro capital mientras, pues, claramente, pues, apuntamos a ver las ganancias reales. Eso es todo. 4 puntos nada más. Primero, identificamos zonas de liquidez mínimos, altos, zonas de consolidación como lo estamos viendo aquí en el mercado. Segundo, esperamos la casa de la liquidez, ¿cierto? Entonces, estamos esperando que el mercado case esta liquidez que encontramos acá, ya sea por un rompimiento, ya sea justamente porque el mercado regresó a los mínimos como tal, pero no entramos todavía. Esa no es nuestra entrada. Una vez vemos el rompimiento o que el mercado regresó a un bajo o un alto, confirmamos nuestra operación con el volumen. Un aumento significativo del volumen, ya sea en el rompimiento o cuando el mercado está regresando. Obviamente, y creo que, pues bueno, esto va un poquito implícito, pero se los voy a explicar. Obviamente que el volumen, el aumento del volumen vaya en dirección al mercado, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso fue un rompimiento al alza, yo espero un aumento del volumen en verde o alcista. Si yo tuviera, por ejemplo, que en el mercado está regresando un aumento significativo de un volumen bajista, o sea, en rojo, pues digo, oye, pues no lo que yo estoy esperando, porque me está diciendo como, oye, entramos todos en venta. Entonces, mucho cuidado con eso. Aquí, obviamente acá hubo un aumento significativo del volumen en verde, o sea, un volumen alcista, me da una confirmación perfecta, maravillosa, el mercado regresa a mi zona, podemos entrar en este punto o esperar una confirmación, como ustedes quieran. Stop loss por debajo de la última mecha, en este caso por si por acá o por debajo de la zona, o esperamos una confirmación y esperamos claramente pues un movimiento más abajo y buscamos un 1 a 2, un 1 a 3 máximo. Normalmente yo les recomiendo que busquen un 1 a 2. Eso es todo. Entonces, em, es un ejemplo literalmente práctico. ¿Sí? Si ustedes llegaron hasta aquí, ya tienen claramente una estructura de scalping profesional que usa dos herramientas que el mercado no puede esconderte, la liquidez y el volumen. Entonces, para recapitular, el precio se mueve hacia la liquidez y ahí es donde está el dinero. El volumen te muestra si hay una intención real o no. Y juntos nos permiten filtrar las entradas, reducir errores y aumentar nuestra efectividad. Entonces ya lo que sigue es empezar a practicar, marcar zonas de liquidez, observar el volumen, no operes todo, por favor, solo opera cuando se alinee todo. Tú no eres adivino, eres un lector del mercado. Ganar más operando menos no es magia, es disciplina, paciencia y entender el juego de los grandes. ¿Ok? Entonces, bueno, este movimiento no se ha dado. Vamos a ver si de pronto encontramos un movimiento por acá. A ver, aquí hubo un aumento del volumen significativo. Acá también. Vamos a ver. Por aquí no encuentro consolidación. Acá sí hay una consolidacióncita, pero aquí no veo un aumento significativo del volumen. Acá en este punto de acá. Déjenme revisar por acá esto. Bueno, otra cosa, ¿no? Esto no necesariamente tienen que hacerlo en temporalidad de un minuto, pueden hacerlo en cualquier temporalidad. Obviamente estamos hablando de scalping, yo diría que máximo, 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 5 minutos. O sea, pero por mucho, ¿sí? Por mucho, 5 minutos. No tiene que ser eh, más allá de eso. Bueno, preguntas, dudas. Recuerden que tienen alguna pregunta, alguna duda, pues están los canales de el Instituto Español para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que necesiten, que requieran, para nosotros poderles responder. Acá está. Vean. Consolidación. Claramente una consolidación. Mercado viene, rompe por esta zona de acá superior. No hay un aumento significativo del volumen. Mercado viene en el momento que el mercado rompe, en este caso fue como en el momento del rompimiento, no en el regreso, sino fue justo en el momento que el mercado rompe, un aumento significativo del volumen. Significativo. Dense cuenta, el volumen venía por acá, acá, un aumento significativo del volumen. Vino, regresó, vino, te dio una segunda posibilidad de entrada. En este regreso, de hecho, pues aquí también hubo más o menos un pequeño aumento, de ahí pudimos haber entrado nosotros. Una posición en venta dentro de nuestra zona.
Ya saben cómo funciona, stop loss por encima de la zona, en este caso por unos 15 o por encima, digamos, por ejemplo, de esta mecha, unos 8 pips y un 1 a 2, 1 a 3. Entonces acá se hubiese sido 16 o 24 pips. Y ahí se dan cuenta cómo se hubiese cumplido sin ningún inconveniente. Zona de liquidez, rompimiento, regresa a buscar toda esa liquidez y el mercado pues se dispara. Así de sencillo. Es realmente sencillo. Les va a servir mucho más cuando encuentren consolidaciones, la verdad, porque es que el tema de los bajos no es tan sencillo y no siempre pasa. Si ustedes se dan cuenta, no siempre van a ver que el mercado viene y busca un mismo bajo. O sea, por ejemplo, acá vino, bajó, aquí bajó, subió, vino a buscar este último bajo de acá, recoger esta liquidez de acá, pero no encontramos de pronto como tanta liquidez en este punto, a menos que, déjenme ver, bueno, aquí hay un aumento significativo del volumen. Sin embargo, en este punto de acá, por ejemplo, el mercado rompió con volumen, pero nunca regresó, si se dan cuenta. Entonces, en este punto tal vez no hubiésemos podido entrar. Aquí el mercado ya se fue. Pero digo que cuando, a pesar que por debajo de los bajos y por encima de los altos haya liquidez, no es tan sencilla. Pero bueno, vamos a ver si de pronto ya se cumplió. No, sigue todavía consolidada. Pero bueno, muchachos, la verdad espero que lo puedan de verdad disfrutar. Como les digo, sigan practicando, encuentren esas zonas de liquidez, pruébenlo, operen en cuenta demo, no se vayan a poner a probarlo en cuenta real, por favor. Espero que esta información les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos. Muchas gracias, Leonor, y gracias al Instituto por permitirnos tener ese tipo de espacios y momentos. Muchas gracias a ti, Luis. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos aquí para ayudarlos y guiarlos. Será entonces hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.